empecemos. Dentro de de lo que vimos de los 12 principios de la ingeniería química verde está pues la sustentabilidad, el uso de energías limpias, entre ellas la fotovoltaica, ¿no? En ese sentido vamos a ver un poquito, como dice el programa de curso, de las formas de energía aplicado aquí a la ingeniería química verde dentro de la maestría en ciencias de ingeniería química. También se le llama pues a las energías renovables parte de la química verde, ¿no? La ingeniería química verde, el green chemistry. Aquí viene un parque solar fotovoltaico donde era uno de los 12 principios, ¿no? que manejaban ahí de las energías renovables. Y parece que entró Lady Mar. Vamos a darle a aceptar. Ahí está. Cualquier duda me van diciendo, ¿no? Ahí, buenas tardes, Lady Mar. Buenas tardes. No me dejaba entrar el internet. Ah, muy bien. Sí, no te preocupes. Yo empiezo a la pura hora, pues a las puras 5 empezamos. Entonces ya vamos aquí empezando, ya nos presentamos, ahí vimos las calificaciones y estamos viendo lo de la ingeniería química verde, que uno de los principios o de los objetivos era el uso de las energías fotovoltaicas, también llamadas energías renovables, ¿no? Entonces, empezamos con la energía. La energía es una magnitud física que asociamos con la capacidad que tienen los cuerpos para producir trabajo mecánico, emitir luz o generar calor, ¿no? Etcétera. Y la obtención de energía se tendrá de algún tipo de cuerpo que la tenga y puede experimentar una transformación. A estos cuerpos se le llama fuentes de energía. El carbón, de ahí obtenemos energía, del hidrocarburos, de ahí obtenemos la energía. No son las más buenas porque la contaminación, pero se obtiene la energía, ¿no? Las locomotoras usaban el poder del carbón para generar una presión y poder mover a la locomotora, pero sabemos de todo el impacto ambiental, ¿no? Del humo que se generaba por ahí. De una forma más amplia, también se llama fuente de energía a todo fenómeno natural o yacimiento. Hoy en día la energía nuclear, ¿no? A través de la fisión y fusión, podemos nosotros obtener energía para poder obtener energía eléctrica o energía mecánica. Los tipos de energías hay dos nada más, las energías renovables o las no renovables. Las renovables engloba a unas fuentes de energía que en teoría no se agotan con el paso del tiempo. El viento, por ejemplo, la energía eólica. Si nosotros usamos un abanico eólico, pues el viento iba a estar, pues ese no es como los hidrocarburos, que son energías no renovables. Esas existen en una cantidad limitada y una vez que sea empleada en su totalidad, no podrá sustituirse, ¿no? Ya que no existe un sistema de producción o producción de demasiado pequeño para útil a corto plazo. Por eso es que las energías renovables están tomando ahorita mucho impulso porque las energías fósiles, digamos, hidrocarburos, ya tiene pues cuenta regresiva, ¿no? Ya se está acabando. Entonces por eso es que ahorita vemos carros híbridos, vemos carros eléctricos, porque los combustibles fósiles, pues a través de gasolina y diésel ya van a empezar a cada vez escasear más, ¿no? Ahí hay un dilema, ¿no? Porque los carros eléctricos pues se conectan a la casa y en la casa pues viene de la quema de combustibles de las termoeléctricas o del ciclo combinado. Entonces ahí sería lo más factible colocarle alguna batería, algún panel fotovoltaico al carro para que se conecte y que realmente sea eléctrico, pues, que no sea eléctrico a medias, pues, que no sea eléctrico que nos ayude. Las diferencias entre las energías renovables y las no renovables es que las renovables no emiten gases, son de larga duración, si hay costo es muy bajo, no generan residuos peligrosos, entre comillas, ¿no? Porque si un panel fotovoltaico después de 20 años se agota, pues ese genera un residuo, pero se refiere al residuo durante la producción, pues. En esos 20 años no va a haber residuo, pues, a eso se refiere. No es como que yo utilice la gasolina y cada vez que la utilice, se están generando gases. A eso se refiere. Un panel fotovoltaico podrá generar residuos, pero cuando su tiempo de vida termine. Cuando se terminen los 20, 25 años, ya es un desecho que hay que confinarlo y separarlo, ¿no? Y las energías no renovables, pues estas contaminan, generan emisiones, son limitadas, provocan dependencia y utilizan por lo general los países pobres tecnología importada, ¿no?
Hay una tablita aquí importante de cómo la energía la podemos obtener a través de las renovables o no o renovables. Y todos nos provocan o nos dan fuentes de energía. Y la energía se puede transformar, ¿no? O producir en diferentes lugares, ya sea centrales, centrales hidráulicas, eólicas, maremotriz, fotovoltaicas o térmica, solar térmica, biomasa. Estas que usan el calor usa para calentar el vapor de agua, mover turbinas, mandar al generador y obtener energía eléctrica. Es como funciona a base de calor. Las centrales térmicas, las de ciclo combinado, calderas, etcétera, ¿no? Las que utilizan a las renovables como la hidráulica maremotriz también ocupan un movimiento de un fluido para mover una turbina y el mismo, de aquí para acá se hace el mismo principio estas dos. Mover una turbina. Uno lo mueve con vapor, otro lo mueve con el movimiento de un fluido, ya sea el aire o sea el agua, ¿no? Y al final se transforma la energía a lo que el mundo requiere. Las máquinas requieren energía eléctrica, pues. Y se van a transformadores a la alta, baja, hasta llegar al consumidor. Esas son las formas de la energía como se tiene. Hay muchas formas de obtener energía por energía nuclear, energía eólica, carbón, hidráulica, ciclo combinado, cogeneración, electricidad importada, solar fotovoltaica, el gas, solar termoeléctrica, biomasa, residuos no renovables y residuos renovables. Aquí la que más predomina es la nuclear, luego sigue la eólica, la de carbón, y si sumamos todas las de agua, viento, fotovoltaica, dice que las energías renovables serán el 33% de la electricidad mundial para el año 2020, ¿no? Entonces quiere decir que es un buen panorama. Las energías renovables o la ingeniería química verde ya está integrando sus procesos, estos, por lo que les comentaba, pues la dependencia al carbono ya está cediendo, la dependencia de los combustibles fósiles cada vez está cambiando. Por eso que Dubái, de ser un país petrolero, se hizo un país turístico, porque están previendo que en unos 50, 100 años ya no van a tener ese combustible que vender o generar, entonces están buscando otra manera de subsistir, ¿no? Si analizamos el consumo histórico per cápita de la humanidad a través de los años de la existencia, en el hombre prehistórico hace 1.000 millones de años antes de Cristo, y sacáramos una analogía de cuántos watts en porcentaje per cápita utilizaba el ser humano, 0.0002, ¿no? Y luego el hombre primitivo, el cazador, 100.000 años antes de Cristo, 0.004. El granjero primitivo, 0.05. El granjero ya más desarrollado usaba 25 ya en el año 1400 después de Cristo. En la Gran Bretaña, 700. El hombre ya tecnológico moderno en el 71 en Estados Unidos, 900. Y actualmente, cada persona en promedio está consumiendo energía eléctrica entre 1460 watts por persona como potencia, ¿no? ¿Qué país creen que sea el mayor consumidor de electricidad? China, yo creo ahorita. China, India. Tiene más población. China, Estados Unidos, ¿no? Todavía. Los mayores consumidores de electricidad. Ahí está el consumo eléctrico. Aquí habría que actualizarlo al 2020. Estas algunas que no había disponibilidad. Unos hay el 2016, otros 2004, 2007. Pero lo disponible es esta tabla, ¿no? Y Estados Unidos era el mayor consumidor del total del mundo, 16 billones de megawatts hora al año. La tercera parte, 5 por 3, 15, lo consumía Estados Unidos, fíjense. Y solamente tenía 300 millones de habitantes. China, como dijo Martín Narciso, 1 millón, casi 5 veces más la población, pero consumía menos energía eléctrica. Era un país todavía en vía de desarrollo en el 2006. ¿En qué lugar creen que esté México? Como en el puesto 15 más o menos.
o menos, ¿no? Entonces aquí está electricidad, megawatt por hora por año, y aquí está la potencia promedio per cápita por persona, ¿no? No consumir consumo eléctrico con potencia. Son cosas en electricidad muy diferentes. Aquí está lo que yo les comentaba, los 1460 en actualidad, ¿no? México está en el lugar 17, con 183.300 millones de megawatt hora al año y consume un promedio de 195 watts de potencia por persona al año 2005. Habría que actualizar este dato. Obviamente esa electricidad que nosotros tenemos en nuestras casas, empresas, nos da comodidad, pues nos da comodidad y podemos viajar porque tenemos combustibles, etcétera, ¿no? Pero esa comodidad está bien vista, pero obviamente cada vez que la población va creciendo, se requiere agua, se requiere energía, se requiere alimentos. Durante muchos años, la población se mantuvo constante. Entonces hay que entender el pasado, el presente y el futuro para ver hacia dónde vamos. Pero de repente, del año 1800, 1900, 2000, empezó un crecimiento exponencial de la población. Y ahorita andamos más o menos aquí. Si hiciéramos un acercamiento a los últimos 70 años, casi de los 2.100.000, brincó casi en el 2020, en el 7.000 millones, casi llegamos a los 8.000 millones. Aquí viene una página, viene un odómetro, se los voy a compartir ahí en el chat para que lo revisen, por favor. ¿Quién salió del grupo? Lady Mar, se salió. Pues Lady, es que le vaya mucho el internet porque no le llega muy bien a su casa. En todas las clases es lo mismo. Sí, para todas las clases batalla mucho. Más cuando son clases de Meet. Sí. Ahí no está más el Zoom, se me hace más fuerte, más potente. Ahí les mandé en el chat para que abran, por favor, este link que les mandé. A ver, déjame pegarlo ahí. Ábranlo, por favor, ese link. Abran en sus computadoras ahí. Y es un odómetro, ¿no? Que nos mide ahí un contador mundial de población. Y mide muchas cosas, ¿no? Mide ahí la población actual. 7.813.000. Ahí va subiendo. Ahí vienen los nacimientos, vienen los muertos al día, el crecimiento poblacional. Y ahí vienen, miren, los países con mayor población mundial, ¿no? Número 1, China, India, Estados Unidos. México está en el lugar 10 ya en población, 129 millones de habitantes. Esto no se compara con China, ¿no? China es un mercado muy fuerte de consumidor de agua, de energía, de alimentos, muy, muy fuerte. Y aquí viene entonces el crecimiento poblacional que les mostraba, la tabla que les mostré, de aquí la tomé. Aquí se ve el tamaño, ¿no? Entonces, ese crecimiento de las personas le tiene que, cada persona que nace, pues, ocupa agua, ocupa energía. Entonces hay que tener, pero obviamente todos al ocupar agua, energía eléctrica, estamos dañando y estamos consumiendo, pues, gases de efecto invernadero, estamos dejándolos ahí en la tierra, en la atmósfera, y eso nos provoca el calentamiento global, ¿no? Que es el aumento de la temperatura debido a la acumulación excesiva, ¿no? De esos gases que ahorita les comentaba, del CO2, metano, óxido nitroso, agua y ozono. 99% es seguro causado por el hombre. Principal contribuidor, energía fósil, la ganado y basura y los gases de uso industrial, ¿no? Toda la quema de combustibles que ahorita les comentaba, esos son. El calentamiento global sabemos que nos trae enfermedades, inundaciones, climas extremos, derretimiento de los polos, etcétera, ¿no? Y hay una relación, hay una gráfica que nos relaciona la temperatura y el CO2.
Fíjense, la temperatura de la Tierra global en grados Fahrenheit. Aquí está en términos azules y aquí ya cuando va excediendo la concentración en partes por millón del dióxido de carbono, ¿no? Más o menos en el año 80 empezó la curva ya del crecimiento que te les mostraba de la población, el exceso de población, todos queremos estar en el aire acondicionado, todos queremos andar en carro, en Uber. Ya no veo a nadie caminando por las calles, no veo a nadie con abanicos o que duerma en el techo como antes, ¿no? Con las hamacas, esas cosas. Ya nadie quiere, pues. Entonces, todo eso ha generado la comodidad, genera también un descontrol en la temperatura y se relaciona con el CO2 en su concentración. A medida que la gente va creciendo, la población y todos demandamos energía, la concentración del CO2 va aumentando y eso provoca que la temperatura de la Tierra en global vaya también aumentando. Entonces, hay una película muy buena que se la recomiendo, se llama 6 grados. ¿Qué pasaría cuando la Tierra aumente 1 grado, cuando aumente 2 grados, cuando la Tierra en promedio aumente 3, 4, y cuando llegue a 6 grados? Van a haber cosas muy catastróficas, ¿no? Entonces necesitamos hacer algo, necesitamos controlar, porque si hay más temperatura en la Tierra, pues va a haber sequías, se afecta el campo, la ganadería, se amplían los desiertos, las inundaciones, los huracanes más y de mayor daño, obviamente mayor pérdidas humanas. Hay que estar trabajando para rehabilitar esas casas, calles, ciudades, empresas. También con la temperatura y se acidifica más, las lluvias ácidas. Lo peor, ¿no?, que puede haber es que los polos se empiezan a derretir y obviamente esa agua dulce se vaya al mar, que no queremos. Aumenta la temperatura del mar. Al aumentar la tierra, su temperatura, obviamente en la tierra también tenemos agua, el 70%, entonces el agua también del mar va a empezar a incrementarse. Y toda la vida que está, puede haber pérdidas de biodiversidad, afectación a la economía, ¿no? Entonces es necesario, pues, entonces ese es el antecedente, es necesario buscar fuentes de energía que sean más amigables con nuestro medio ambiente. Para eso tenemos a la energía eólica, que es la fuerza del viento. Tenemos a la energía geotérmica, agua de altas temperaturas. ¿Cómo se da esta geotermia? Porque el agua está caliente en esas zonas que tienen geotermia. Porque hay cuerpos de agua subterráneos en los que están cercanos a los mantos de lava y estos, al estar tan cercanos, empiezan a cambiar de fase, entonces se eleva la presión hasta crear vapor, lo cual ese vapor puede empujar turbinas y las turbinas generar electricidad. Solamente cerca de bancos de lava. No hay otras cosas que hagan que el agua se caliente. Alguna Pues reacción. también puede ser reacciones químicas o tiene que haber también pues zonas del planeta donde haya mucha radiación solar. No, pero hay una reacción abajo en el subsuelo, aparte de la lava. Hay otras cosas que hacen que el agua se caliente. Ok. Mencionaste una, Martín, la de la lava, ¿no? No sé si sea el movimiento de las placas tectónicas, la fricción podría ser. Otra cosa es, Bajo. ¿No será que se modifica su punto de ebullición y es más bajo y por eso? exacto, pero ¿qué hace que se modifique el punto de ebullición? No lo escuché, doctor. Exacto, ¿no? Hace que haya el punto de ebullición, pero ¿qué es lo que hace o qué reacción química, qué elemento químico está en esa zona que hace que el agua esté hirviendo o se caliente de más? El azufre, jóvenes. El azufre. El azufre en el suelo provoca una reacción química exotérmica y eso hace que se caliente el agua. Muchos lugares, así como hay oro, hay cobre, hay plata, también hay azufre, hay algunos metales. Y este azufre, en combinación con agua, hay una reacción exotérmica y el agua empieza a calentarse, ¿no? Entonces dicen que hay un ojo de agua caliente, ¿no? Es que esa tierra está muy con azufre, pues tiene mucho azufre y está reaccionando. Esa es la geotermia, ¿no? Geotérmica. La que está aquí cerca de Hornos, ¿cuál sería el origen de esa que tenemos?
igual, así como te digo, de Cápsula de azufre, azufre. son de azufre. Aquí en Cerro Prieto, lo que es en la parte del, está entre Sonora y La Baja, donde toca arriba, en esa vueltecita de Sonora y La Baja, en Nochoca. Ahí también está unas zonas muy grandes de geotermia. Están los yacimientos de azufre muy grandes, pues, en la tierra. Entonces, que el volumen de agua que está, que es muy considerable, muy grande, el agua esté caliente. Entonces, como decía Martín, esa agua, en vez de calentarla de 20 grados a 100 para hacer vapor y pasarla por turbinas, el agua ya la tomamos a 80 grados. Y esa agua a 80 grados es más fácil subirla de 80 a 100 que subirla de 20 a 100. Entonces la geotermia es muy buena para las termoeléctricas, ¿no? Porque el agua ya va en su temperatura muy alta. Otra es la energía hidráulica, la fuerza del agua, el movimiento, pasa por la turbina, etcétera, ¿no? La biomasa, a través de materiales, la energía que crece del suelo, se convierte en biocombustibles, la maremotriz, la fuerza de las olas, cada movimiento, todo que se trata de mover energía cinética que mueva un motor a una turbina, ¿no? Entonces las olas, hay zonas donde el oleaje es muy grande, o el oleaje o está en la superficie, o el oleaje también puede ser abajo del mar, y abajo también se colocan ese tipo de turbinas. Y esas turbinas van y conectan a un generador y es como podemos obtener la energía eléctrica que tanto se requiere, ¿no? También tenemos la energía solar fotovoltaica, la que aprovecha la irradiación del sol, o tenemos la energía solar térmica, que aprovecha el calor que genera un espejo o varios espejos en un punto determinado. Los conceptos novedosos que hoy en día se están manejando en ingeniería química verde son estos, son los de los paneles puestos sobre la parte del mar, y el mar con oleaje hace, y estos son materiales flexibles, no como los que conocemos, pues de silicio, monopolicristalino, sino que estos se colocan en el mar y la misma ola está moviéndolo y aparte están captando la irradiación, ¿no? Son los conceptos novedosos. Además, los paneles fotovoltaicos tienen la premisa que si se calientan, pierden eficiencia. Entonces, esos están en el mar, pues casi siempre están a la temperatura ambiente. Entonces, la fabricación del panel siempre estaría a la ficha técnica del fabricante, ¿no? Lo novedoso que ahorita en Europa está liderando es hacer smart grids o hacer ciudades inteligentes, ciudades que ya tengan conectado todo tipo de energía. Aquí, por ejemplo, ¿qué tipo de energía podemos ver en esta imagen? Está la eólica, la fotovoltaica, la hidráulica, arriba a la derecha. Tenemos una planta de generación, que será cogeneración, me imagino. Tenemos un edificio como con, no sé si son esos espejos o son paneles solares. Uh-huh. Así es, ¿no? Entonces está todo combinado, pues, ¿no? Está todo combinado. Y además aquí, pues, la parte verde, en algunos edificios que tienen también, fueron de la mimética, ¿no? Que van utilizando el incremento de las mismas plantas que nos dan sombra. Los edificios también se ponen verdes. Pues, y todos esos van a generar electricidad. Entonces, las ciudades van a tener sus propias centrales, digamos, de cogeneración de energía para utilizarse ahí mismo, con una central en donde esté dando la energía a todo, ¿no? Entonces son ciudades de 50,000 a 100,000 personas. Así están pensadas el crecimiento de las ciudades nuevas. Entonces, esto es bien importante, pero las energías renovables ahorita no alcanzan porque el crecimiento mundial está teniendo bastante, la población está subiendo y subiendo y subiendo, no hay un control. Se prevé que para el 2050 va a haber un problema muy grande, pues, en el 2050. En cuanto a agua, en cuanto a alimentos, en cuanto a energía. En 2050 se prevé, si no hacemos nada, se prevén problemas muy grandes, ¿no? Empecemos con la energía solar fototérmica. ¿Qué es la energía solar? Lady Mar. Es la magnitud física o la energía obtenida del Sol. Es una energía que emite el sol de forma electromagnética, ¿no? Que nos va a llegar así a nuestra Tierra. Y esa energía solar se puede utilizar de dos maneras. Puede ser usada en forma térmica, aprovechando el calor
o se puede ser utilizada en forma eléctrica a través de fotovoltaica. Entonces, la energía solar, antes de entenderla, de hacer cálculos, necesitamos entender que está aquí, este sol, emite una temperatura, emite una radiación a ciertas distancias, ¿no? Fíjense, según la NASA, los rayos solares transmiten a la Tierra cada segundo 50,000 billones de kilowatt hora. Esto equivale a 2 millones de veces las necesidades actuales de energía del mundo. O sea, no ocupamos ni combustibles fósiles, no ocupamos quemar gasolina ni diésel, ocupamos generar conocimiento, ocupamos generar proyectos de investigación donde aprovechemos a la energía solar, tanto térmica como fotovoltaica. Pues. Es por eso que la ingeniería química verde nos dice que ya no debemos usar combustible, sino que aprovechar lo que tenemos y lo que el sol nos da. Cada planeta tendrá su intensidad de irradiación según la distancia a la que esté. La Tierra también estamos en el tercer planeta, entonces estamos cerca al sol, nos llega bastante energía. ¿Sí? Pero toda la energía que llega a la Tierra no llega directa, pues una se absorbe en la Tierra, se absorbe en los océanos, otra se refleja en la atmósfera, otra reflejan las nubes. En total solamente nos quedan como 70 petawatts de energía de irradiación que llega hacia la Tierra, ¿no? Otra es radiada por los fenómenos de transferencia de calor. Hay una que es por conducción, otra por convección y otra es radiación. Otra es radiadas de vuelta hacia la atmósfera. Cuando llega al mar, el mar funciona como un espejo, lo vuelve a rebotar. Entonces, no toda la energía que llega es aprovechable. Pues entonces, esa luz solar llega también, y la Tierra también tiene una forma que no es completamente plana. Si fuera plana la Tierra, pues llegara en cualquier punto igual, pero no es plana. Entonces, depende de la posición que tengamos en la Tierra, es como se va a aprovechar, ¿no? Pero aquí vemos la parte central que está más caliente, ¿no? Y entonces ese sol llega a diferentes ángulos, pues aquí llegaría pleno, aquí llegaría con ciertos ángulos. Depende también de dónde estemos situados. Si estamos situados en los polos, si estamos en el Ecuador, en el trópico de Cáncer, trópico de Capricornio. Las partes más calientes están en los trópicos, trópico de Cáncer y trópico de Capricornio. Miren, aquí están los puntos rojos. Son las zonas más calientes. El desierto del Sahara, Chile, la parte de México, estos desiertos, la parte de los Dubái, todas esas son donde la energía solar fotovoltaica o energía térmica serían muy aprovechadas, ¿no? Aquí están las capas de intensidad, mayor irradiación de la luz solar. Para la energía solar térmica hay 3 sistemas de captación de la energía: baja, media y de alta temperatura. Los sistemas de baja, tenemos ¿no? Que son los de a menor a 90 grados, que son los que vemos en nuestras casas, en los techos que están trabajando, ¿no? Consiste en la captación de energía solar por medio de unos paneles solares planos. Aquí se puede ver una columna, ¿no? De agua fría y cómo el agua caliente tiende a subir, a llenar este reservorio de agua y a cómo se conecta hacia la casa. Hay varios tipos: plano con cubierta, hay de tubos al vacío, hay de plano descubierto. Y la aplicación de estos es para calentar agua, calentar aire o algún fluido de interés. ¿Cuál es la propiedad de Que no lo va a calentar más allá de 90 grados. Lo va a calentar a 50, 60, 70 y depende de la zona en la que estemos, ¿no? Depende de la zona en la que estemos en el planeta, es como la irradiación que nos va a llegar. Por ejemplo, aquí tengo un caso 1. Tengo un calentador de agua. Aquí está el sol pleno pegando en las placas. El sol, aquí el DCW, que significa el Domestic Cold Water, el DCW, entra agua a temperatura ambiente, se llena los colectores de placa, tubos al vacío, y el sol pega, entonces empieza por cambiar la viscosidad, densidad, y empieza a subir el agua caliente. Si el agua llega a 60 grados, ya la podemos mandar a nuestra casa, ¿no? Que sería el esquema general, y sería acá.
Eso mismo 60 grados, imagínense qué es 60 grados, pasa por el termostato, dice, está a 60 grados, sigue su camino libre y va y se suministra con una bombita hacia la casa, ¿no? Puede ser un hidroneumático. Y sí, opcional, podemos colocar un calentador de agua. Pero si el sol de nuestra región tiene la energía y la radiación suficiente para llegar a 60 grados, yo creo que nadie se baña con 60 grados, pues. Esa agua sale a 60, pero ya tú la combinas con el agua fría y ya te queda a 25, 28, 30, ¿no? Pero ¿qué pasaría en el caso 2 si esa zona ahora está en el día con nubes, pues? ¿Qué pasaría con la temperatura del agua del domestic heat water, o el agua doméstica caliente? Pues como hay mucha interferencia en la captación de energía del colector, el agua no llega a su temperatura más alta, sino que se queda casi a la temperatura ambiente, 25. Lo poquito que lo llegó, lo cambió a 35. Entonces, aquí es donde ya entra y ya sí es necesario, pues. Aquí ya sí es necesario que el agua que sale, digamos, a 35, el termostato detecta que no llegó a 60, entonces el termostato abre la válvula de ignición, se prende ya sea eléctrico o de gas y suministra agua caliente para que llegue a la temperatura de 60, ¿no? Y ya tú te puedas usar en la casa. Aquí hay mucho estudio de los colectores, del tipo de colector, del material del colector, de las capas del vidrio, si es policarbonato, el gruesor, el número de tubos, el diámetro de los tubos. Aquí hay mucha investigación. De hecho, es parte de la tesis que va a hacer Narciso. Más o menos radica en este sentido, ¿no? Pero también tenemos sistemas a media temperatura. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Muy bien. No, maestro, todo bien. También tenemos, así como tenemos de baja, también tenemos sistemas a media temperatura donde el agua ya se ocupa que está entre 90 y 200 grados Celsius. Entonces aquí se utilizan espejos y lupas para concentrar la radiación solar sobre un punto. Y se hacen en superficies reducidas donde llega la parte del sol. Y esta eficacia va a depender del arreglo que tengan. Por ejemplo, aquí está, todos estas es un concentrador solar para calentamiento de agua. Aquí pasa un tubo, aquí en el medio pasa un tubo. Todos los rayos que llegan al sol pegan y van a este tubo. De tal manera que si aquí por este tubo pasa agua, colocamos un sistema de agua y el agua pega primera vez aquí, pues este sol y radiación empieza a focalizar la energía en este agua y el agua conforme va avanzando se va encontrando con más rayos de radiación solar por los espejos y el agua casi que sale como a 200 grados, ¿no? 150, 200 grados. De tal manera que esa agua ya sale casi vapor. Es un agua que está casi para meterse a las termoeléctricas. Esas dos que les puse, esas que les puse aquí, es una pequeña parte, ¿no? De cómo se utilizaría para el calentamiento del agua. Esto es muy utilizado. También están los tipos Fresnel. Todos los espejos van y chocan en un punto. Entonces viene el rayo, pega, rebota y se concentra en este punto que es el que se utiliza aquí para focalizar. Aquí también se pasan corrientes de agua o se pasan corrientes de aire para incrementar su temperatura, ¿no? Todo con la fuerza del calor, con la fuerza de la radiación solar o su energía. Calientan el agua o calientan el aire, ¿no? Y es como se obtiene energía de agua. En vez de calentar el agua con fósiles, calentamos el agua con el sol. También están los sistemas de temperaturas a más de 200 grados. Se llaman los espejos llamados helióstatos y son utilizados para orientar el sol. Nos queda menos de un minuto. Ahorita que termine la ponencia, vamos a volver al mismo link, por si acaso se termina, para que sepan. También están los de sistema de alta temperatura, que son la torre de helióstato, ¿no? Es una torre central. Todos los espejos pegan a un punto. Esto, aparte de calentar agua, también puede el rayo llega a un espejo central con una lupa y la lupa lo maximiza. Es capaz de hasta hacer cortes de metal a 600 grados centígrados. Tú puedes cortar el metal ahí. Inclusive el agua hasta la
pulverizas, ¿no? El agua, la haces vapor y obviamente la calidad del vapor va a depender de la temperatura del vapor que tú le estés suministrando. Vapor sobrecalentado o vapor sobrecalentado, ¿no? A 20 grados, 100, 200, 300, va a depender mucho. Entonces, así se ve una torre central de helióstatos, un campo. Y también los de Stirling, aquí se produce la energía eléctrica también en estos, los de plato parabólico. Entonces se utilizan mucho. Vamos a empezar a hacer algunos cálculos, pero vamos a esperar que termine la ponencia. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Quién ha visto estos Stirling? El campo de helióstatos. ¿Dónde lo viste? Ese sí. El de Hermosillo. Sí, el de Hermosillo. Okay. ¿Cuál es el Hermosillo? El de Hermosillo, ¿no? Entonces el campo de helióstatos. Bueno, entonces esto es lo que se usa en cuanto a la energía solar térmica, de baja, media y alta, para quemar hasta cortar metal o hasta calentar agua al grado de alimentar calderas, mover turbinas, generar electricidad, ¿no? El principio de esto es generar electricidad o el calentamiento de fluidos sin utilizar combustibles fósiles. Esa es la principal razón de lo fototérmico. Empecemos con los cálculos. No he entrado. Dice, la energía radiante que proviene del Sol proviene de una serie de reacciones de fusión, ya analizando el Sol como tal, ¿no? De las cuales la más importante es aquella en que 4 átomos de hidrógeno se fusionan para dar un átomo de helio, perdón, 2 positrones y 2 neutrinos según esta ecuación, ¿no? Esta es la reacción que sucede ahí en el Sol. El MeV de aquí significan el mega electrón voltio, ¿no? Entonces lo pueden buscar ahí en el navegador cuál sería la conversión para esto. En esta reacción se produce una transformación de la masa del hidrógeno en energía. Por eso que la temperatura del Sol es la temperatura del supernova. La temperatura del supernova, ¿a qué temperatura sería? A los 5600, ¿no? Grados Kelvin. Entonces, aquí está y esta transformación de la masa en energía corresponde a la ecuación de Albert Einstein, ¿no? Que la energía es igual a la masa, velocidad de la luz al cuadrado. Por eso es que la energía y radiación solar no llega a la Tierra. Se puede utilizar también esta ecuación para encontrar. Entonces, por cada 4 gramos de hidrógeno fusionados, se producirían 6.3 por eso la 14 joules por kilogramo de energía específica. La constante solar, esa que vimos de la imagen del Sol, que se acuerdan, le daba energía a todos los planetas. Del Sol salen 3.85 por 10 a la 26 watts. Cada planeta recibirá diferente energía en su atmósfera. Por la atmósfera son 5 capas, ¿no? La estratosfera, etcétera. Entonces se van recibiendo diferente, pero el Sol emite toda esa energía. Entonces viene aquí una pregunta. ¿Cuántas toneladas de hidrógeno consumidas por segundo se tendrían si toda la energía generada proviniera de la reacción de la fusión del hidrógeno? Traten ahí de sacar su cuaderno, su computadora y vayan escribiendo este texto. Y ocupamos, obviamente, tener ahí los datos, ¿no? Ahorita nomás los mencioné muy rápido para llegar al problema este. Le pasaría a Rosario, ya no volvió. Estoy grabando las presentaciones para dejárselas ahí en el virtual. Vamos a hacer ejercicios y vamos a ir avanzando ahí. Cualquier duda va a quedar grabado todo.
Bueno, ocupan esos datos de acá, ¿no? Ocupan esos datos de los gramos de hidrógeno fusionados. Es 6.3 por 10 a la 14 joule por cada kilogramo. Y también ocupan este dato de la constante solar. 3.85 por 10 a la 26 watts. Y acuérdense que watts es joule por segundo, ¿no? Le digo para que saquen la relación de la pregunta y lo obtengan en toneladas por segundo. ¿Puedo cambiar esta parte ya de los datos? ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿cuántas toneladas por segundo de hidrógeno consumidas por segundo? Aquí está el segundo ya. No lo ocupo aquí. Se tendrían si toda la energía generada proviniera de la reacción de la fusión del hidrógeno. ¿Cuál sería la ecuación, Julia? ¿Cómo calcularías ahí las toneladas de hidrógeno por segundo? Sería dividir qué variable entre qué variable. Las constantes. ¿Ah? La constante de lo solar La constante solar entre entre lo que se requiere. la energía, ¿no? La Ajá, energía entre generada de la lo que se reacción. requiere. Muy bien. Eso sería a la constante solar sobre la energía, ¿no? ¿A qué es igual entonces esto? ¿Cuánto es la constante solar? 3.85 por 10 a la 26 joules sobre segundo. Esa es la 26 joules Sobre por segundo. segundo. Muy bien. Y eso se divide, ¿no? Entre. ¿Cuánto vale entonces la constante? 6.3 Por 10 a la 14 por eso a la 14 joules sobre kilogramo. joules. Pero aquí necesitamos hacer una conversión, ¿no? Kilos y toneladas. Ándele. Sí. Serían 611.111.000 111.1 toneladas por segundo.
Entonces X vale 6.11 por 10 a la 8 toneladas por segundo. Aquí nos vamos a poner aquí los superíndices para que queden bien. A la 26, aquí sería por 10 a la 14. Y aquí sería por 10 a la 8. ¿Así les dio? Entonces esta es la respuesta correcta. Esa es la energía que se libera, ¿no? Por esa reacción del hidrógeno ahí en la superficie saliente apenas del Sol. Vamos a la que sigue. Entonces, esa constante solar es la energía que emite el Sol al espacio. Y ya vimos que vale 3.85 por 10 a la 26. Les sugiero que vayan haciendo un formulario. Vamos a ver muchas ecuaciones y ya que les vaya quedando el formulario. Ya tenemos una ecuación que es esta. Es la primera ecuación, constante solar entre la energía de la reacción, ¿no? ¿Cuánta energía sería esta ecuación? La segunda es esta. Dice, si la constante solar, la que emite el Sol al espacio, vale tanto, apunten en su formulario y también pongan de una vez la definición y el valor. De esta cantidad, ¿se acuerdan que hay muchos planetas? Pues de esta cantidad, algunos hacen sombra, otros en lo que navega por todo ese... La Tierra intercepta 175.945 por 10 a la 12 watts. Entonces, ¿qué porcentaje intercepta la Tierra? ¿Qué porcentaje? Un poquito. ¿Cuánto es? 4.57 por 10 a la menos 8 por 100. ¿Por quién? Por ciento, ya lo multipliqué por 100 la fracción. Por ciento. Entonces tu respuesta es 4.57 por 10 a la menos 8%. Por ciento, sí. Muy pequeñito, ¿no? ¿Cómo? Muy pequeñito, te digo. Ah, sí. Viene siendo como punto 0.0000007 ceros. 4.57%. Es el área, ¿no? El área que alcanza a cubrir es muy pequeño comparado con el Sol. Aquí sería 4.57 por 10 a la menos 8. Por 100. O en fracción, pues le dejamos los otros ceros ahí. Ahora la siguiente. Si la Tierra para el año 2020 tiene un consumo de energía primario de 13 terawatts, ¿cuántas veces podría cubrir la demanda energética de los seres humanos en la Tierra? Si la Tierra para este año, digamos que todo el mundo sumamos lo que consumamos en nuestras casas de energía, lo que consumen las industrias, lo que consumen las fábricas, todo, sumáramos y nos diera 13 terawatts de energía que se están consumiendo. ¿Cuántas veces se podría cubrir la demanda energética de los seres vivos? ¿Cuánto es un tera? ¿Por 10 a la qué? ¿La 9 que no? ¿No? A ver. Me voy con la computadora del giga, mega, tera. ¿Es mega? Mega, giga. Y ahorita estamos en terabytes. Pues sería 3 veces más del giga. Ah, el giga ya es la 9. Correcto.
Esa es a la 12. A la 12. Entonces, puedes poner ahí 13 por 10 a la 12, pues, watts. Entonces, si la Tierra, acuérdense, la Tierra intercepta 175.945 por 10 a la 12 watts. Eso es lo que la Tierra intercepta de lo que manda el Sol a todo el área, el espacio ahí que tenemos. Y la Tierra sumamos todo lo que las personas, industrias demandan de energía, son 13 terawatts. Entonces, de lo que la Tierra intercepta y de lo que la Tierra demanda en energía, ¿cuántas veces podemos cubrir la demanda energética de los humanos en la Tierra? Sería dividir, entonces. Pues tienen el mismo elevado a la 12 los dos. Es correcto. Entonces, 13.534. Es correcto. Es correcto, ¿no? ¿Qué sería la Tierra? Lo que la Tierra intercepta de energía en watts y lo que la Tierra demanda en watts por todas sus actividades, lo que la Tierra intercepta podríamos utilizar 13.534 veces lo que la Tierra intercepta para satisfacer todas las demandas que la Tierra en industria requiere aquí, ¿no? Entonces, es un área potencial muy grande que no estamos aprovechando, pues. Quiero que nomás les quede claro eso que estamos haciendo. Entonces, ahí nomás es dividir los 175 entre los 13 por 10 a la 12, ¿no? Entonces, vamos a lo que sigue. Dice, pero vamos del Sol, ¿no? Vamos a ir del Sol, vamos a ir comprendiendo cómo se comporta hasta llegar hasta la Tierra, hasta llegar hasta los paneles, concentrados solares. Dice, si se divide la cantidad de energía en watts que emite el Sol al espacio entre la superficie de la esfera con centro en el Sol y radio igual a la distancia media Sol-Tierra en metros cuadrados, entonces se puede calcular la constante solar, pero ya no la constante solar que el Sol da, sino la constante solar justo en la atmósfera terrestre aquí. ¿Cuánto llega de irradiación solar en watts por metro cuadrado? ¿Alguien sabe el dato ese sin hacer algún cálculo? ¿Cuánta irradiación por watt por metro cuadrado llega a la atmósfera terrestre? Los que usan paneles fotovoltaicos deben saber más o menos cuánta irradiación se hace en los paneles. Rosario lo tiene que saber muy bien dentro de poco, es parte de su tesis. Ahorita está llevando la clase y apenas va entrando a la maestría, ¿no? Todavía la voy a perdonar, pues, pero si luego esa pregunta yo, tendría que ya contestarla muy bien, ¿no? Entonces, aquí hay una ecuación. Recordemos, la constante solar, la que sale del Sol al espacio, ¿no? Es 3.85 por 10 a la 26 watts. Eso ya lo sabemos. Ahora, la superficie de la esfera con centro en el Sol y radio igual a la distancia media Sol-Tierra. Es decir, la distancia pues entre el Sol y la Tierra, en pocas palabras. Es 1.498 por 10 a la 11 metros. Y la superficie de esa esfera es 4 pi por radio al cuadrado. Ojo, no quiero encontrar la irradiación del Sol en la atmósfera. Quiero encontrar la constante solar en la superficie de la atmósfera terrestre. ¿Sí? Es diferente, ¿no? Y es diferente para Saturno y es diferente para cualquier otra, por las cuestiones que viajan en el tiempo y en las distancias. Entonces, la pregunta sería para ustedes, ¿cuál sería la constante solar G2? Por llamarle G0 a la primera o G1, justo fuera de la atmósfera terrestre. Aquí se considera la distancia que existe entre el Sol y la Tierra. Y entonces nosotros vamos a utilizar la siguiente ecuación. ¿Cuál sería ahí, Martín? ¿Qué ecuación utilizaríamos para encontrar la constante solar justo a la superficie o en entrada de la atmósfera terrestre? ¿Qué te imaginas que vamos a utilizar?
Pues necesitaríamos otra vez la constante que utilizamos desde el principio, la de 3.85. ¿Ese dato qué es, Martín? Esa es la constante solar ¿De quién? del Sol, ¿De dónde? ¿Pero de dónde? de la irradiación que crea. Del Sol hacia todo el universo, ¿no? Ajá. Ok, muy bien. Y, Y esta superficie es esta ecuación, ¿no? ok. 4pi del radio al cuadrado. Así es. Entonces, de ahí yo ocupo entonces despejar esta ecuación, ¿no? Entonces me quedaría así. Sería G1, que es la constante solar del Sol, entre la superficie a donde va a llegar, que es la Tierra. No es lo mismo Saturno, es un planeta más grande. No es lo mismo Neptuno. Cada uno tendrá su superficie. Es un área, pues. Esta es una superficie 4pi por r al cuadrado. Este es el área, la superficie del área de la Tierra. Entonces, utilizamos esa ecuación y aquí nos da la distancia, ¿no? Con radio igual a 1.498. Este es el radio, pues. El radio vale 1.498, es la superficie. Si yo agarro 4 por pi por el radio al cuadrado, esto es superficie. Y la superficie vale 1.498 por 10 a la 11 metros. Entonces, ¿cómo quedaría entonces la constante solar? Serían los 3.85 por 10 a la 26 Bien. entre 1.498 por 10 a la 11. 1365.29 watts sobre metro cuadrado. Muy bien, Julia. Es correcto. Aquí lo voy a hacer. Lo voy a copiar y lo voy a poner aquí. Ah, pero todavía no está despejado. Esta ya está despejada. ¿Cuánto vale esta constante? Vale 3.85 por 10 a la 26 watts. ¿Ok? Y se divide entre 4 por pi. ¿Cuánto vale esta R0? 1.498 por 10 a la 11 metros. Muy bien. Minúsculo, ¿no? Porque si no fuera megas. Y esto equivale al cuadrado. Por eso que son metro cuadrado, pues. Watt arriba de la constante solar y metro cuadrado de la distancia que existe entre la Tierra y el Sol. Entre la Tierra y el Sol hay un radio de 1.498, ¿no? Y ahora sí, elevamos esto al cuadrado, sería metro cuadrado por pi por 4, lo que dé, la constante solar entre eso que dé, y eso da 1300, ¿cuánto, Julián? 65.26 watts sobre metro cuadrado. Muy bien, excelente. Watts sobre metro cuadrado. Entonces, esta es la respuesta correcta. Entonces, esto es lo que llega de radiación a la atmósfera terrestre. ¿Ok? Es lo que llega de radiación a la atmósfera terrestre. Es diferente a la constante solar que el Sol emite a todos los planetas. Esta es la constante, repito, solar, justo fuera de la atmósfera terrestre. El Sol manda su energía, su radiación, pero a la planeta, como tiene una área, tiene una superficie, a este planeta nosotros nos llega 1365.26 watts por metro cuadrado. Los paneles, fíjense, los paneles se diseñan en fábrica a 1000 watts por metro cuadrado de radiación. Obviamente la Tierra en la atmósfera, después de la atmósfera, acuérdense que hay 5 capas, la estratosfera, la exósfera, la atmósfera.
ahí también se va quedando energía que no alcanza a llegar. Por eso que muchos se van perdiendo, ¿no? Hay otra forma de obtener esa constante solar, que viene siendo esta. En esta otra forma es analizar al Sol y analizar a la Tierra como figuras geométricas, también como una esfera. Pero el Sol se comporta como un cuerpo negro y ahí tiene que ver la ley de Stefan Boltzmann, que habla sobre los cuerpos negros. Entonces, otra forma de obtener es considerar al Sol y a la Tierra como dos esferas situadas a una distancia. Bueno, que usamos esta distancia, 1.498. El Sol con diámetro de 1.392, el diámetro del Sol 1.392, se considera que se comporta como un cuerpo negro que emite una temperatura del supernova, ¿no? 5.180 Kelvin. Y la temperatura de Stefan Boltzmann vale este phi, 5.67 por 10 a la menos 8 watt. Y aquí está metro cuadrado, ¿no? Sería sobre metro cuadrado sobre Kelvin a la cuarta. Pero se suben aquí para que queden lineales, se suben con signo negativo. Entonces, la potencia total recibida a través de una esfera de distancia Tierra-Sol por metro cuadrado es igual a esta ecuación. Entonces, nos están pidiendo que encontremos la constante solar G0, que es la constante solar justo en la atmósfera terrestre. Lo calculamos de esta manera. Ya vimos cómo calcularlo, pero hay dos maneras de calcularlo. Entonces, hay que saber las dos. Esta tiene que ver con el radio del Sol. Esto del lado izquierdo tiene que ver con parámetros del Sol. Y los del lado derecho tienen que ver con la Tierra. ¿Sí? Entonces, aquí a ustedes lo que se les pide es la siguiente pregunta. Que encuentren cómo vale la constante solar justo en la atmósfera terrestre utilizando a las dos esferas como comportamiento y utilizando al Sol como un cuerpo negro e incorporando a la temperatura del supernova e incorporando a Stefan Boltzmann. Van a despejar, por favor, entonces G0. Despejen G0 y díganme cuánto les da la constante solar en la atmósfera terrestre. ¿Cuánto era el valor de T? No lo alcancé a notar. Sí, claro, me devuelvo. Ahí está. La distancia de la Tierra, el diámetro del Sol, la temperatura de supernova del Sol y la constante de Stefan Boltzmann. Son los que ustedes ocupan, esos cuatro valores. Como les digo, vamos a ir viendo muchos valores, muchas ecuaciones. Les recomiendo que hagan un formulario para cuando hagamos el examen, no anden de ponencia en ponencia, diapositiva en diapositiva. Ustedes ya vayan teniendo su formulario, pues. Gracias. ¿Listo? Sí, gracias. Muy bien. Entonces, les repito, lo del lado izquierdo tiene que ver con el Sol y lo del lado derecho tiene que ver con los datos de la Tierra, ¿no? Obviamente queda despejado todo lo izquierdo, se divide entre 4pi por d al cuadrado, ¿no? Está fácil el despeje. Entonces lo que sigue nomás es sustituir los valores. Entonces quedaría 5.67 por 10 a la menos 8 watt metro cuadrado grado Kelvin a la cuarta. Y luego sería la temperatura elevada a la cuarta por 4pi. Y ahí sería dividir el radio del Sol.
no la distancia, no el diámetro, pues. Ahí sería dividir el 1.392 por 10 a la 9 entre 2. La fórmula dice RS, que viene siendo el diámetro del Sol. Aquí sería R, sería el radio del Sol. El radio sería entonces la mitad del diámetro. Entonces sería ese 1.392, 10 a la 9 entre 2, para sacar el radio. Y la D del lado derecho sería la distancia media entre la Tierra y el Sol, ¿no? Donde viene el 4pi por D minúscula al cuadrado. Pongan las unidades, pongan los que se elevan al cuadrado, se elevan a la cuarta, para que saquen los grados Kelvin a la cuarta, metros cuadrados, todo eso, chequen bien las unidades. Ah, 0.54. ¿Qué, Lady? ¿Qué te da? ¿Watt por metro cuadrado? Sí, watt por metro cuadrado. No, no puede ser. Es otra forma de calcular, pues es otra forma de calcular la constante solar en la atmósfera terrestre. Entonces debe dar parecido, Lady, al caso anterior. Nada más estamos comprobando otro método. Debe dar lo mismo, más menos 1 o 2 watt metro cuadrado. Sí. 1366.12. ¿Entiendes? Muy cercano. Así es. Ahí me da 1366.9. Yo lo redondeé a 1367. Debe ser por las decimales, pues, que manejemos. Vamos a redondearlo a 1367. Y tiene que quedarles watt por metro cuadrado, ¿no? Por eso es importante que pongan bien las unidades ahí. Bueno, ya, parece que ya le dio a Narciso. Esperemos a los demás. Quiero que lo hagan, pues, para que no quede la duda. Ya me quedó 1366. Muy bien, Lady. Ya tenemos 2. Está fácil, ¿no? La ecuación nomás es despejar G0, pues, y es darle valores. Y elevar a la temperatura a la cuarta, sacar el radio del Sol, elevarlo al cuadrado, la distancia entre la Tierra y el Sol, elevada al cuadrado, y el único que hay que cuidar nada más. Se van a eliminar los grados Kelvin a la cuarta, grado Kelvin a la cuarta, y ahí también se eliminan los metros cuadrados con metros cuadrados en la parte de arriba, y nomás quedan abajo metros cuadrados, y ya quedan puro watt metro cuadrado. Y la respuesta sería 1367 metros cuadrados. Bueno, listo. Ahí me dio, pues eso, pero 1366 en vez de 67. Sí, es que da por los decimales, pues. Ahí me da 1366.9. Yo lo redondeé a 1367. Pero obviamente les voy a dar margen más o menos, pues. Tampoco es correcto que nos dé 600, 700, ¿no? Ya es un error muy considerable, pero más o menos 1, no hay problema.
Entonces, con ese dato, continuamos. Nos quedan 4 minutos para avanzar. Entonces, con ese dato, dice que la constante solar ya sabemos calcularla de dos maneras, jóvenes. Cuando ustedes le digan, ¿por qué el fabricante dice que son 1000 watts por metro cuadrado? O sea, ¿a qué se refiere el fabricante? El fabricante se está protegiendo si lo pones en el Polo Norte, si lo pones en el Ecuador, si lo pones en el Antártida, pues. Entonces, a la Tierra llegan 1367, pero los fabricantes te recomiendan que lo uses a 1000 watts por metro cuadrado en el caso de los paneles. Entonces, esa ecuación o ese valor va a variar, depende también del día del año. Hay días que son más cortos, días que son más largos, ¿verdad? Entonces, hay una ecuación, porque si la Tierra estuviera así plana, ¿no? Vean mi mano. Si aquí está el Sol y llega siempre la energía plena en cualquier altura, ¿no? Llegaría siempre esa cantidad de energía, pues, pero la Tierra es redonda, entonces llega a diferentes distancias. Entonces, por favor, ustedes van a encontrar la energía de la constante solar en la atmósfera terrestre para cualquier día del año. Y esta es la ecuación que vamos a utilizar. Y esta n que está aquí de la ecuación, esta n corresponde al número de días según la fecha del año. Por ejemplo, esta n valdría 1 si fuera el 1 de enero. Esta n valdría 32 si fuera el 1 de febrero, porque son 31 días de enero más el 1 de febrero, entonces sería n igual a 32. Si estuviéramos esta n en el día 31 de diciembre, ¿cuánto valdría la n esta? Es bisiesto, es bisiesto. Año normal. 365. Entonces esta n va a tomar el número, depende del día del año. Ya tú sumas el consecutivo, que si es el día 20, 50, 200, 300. Y lo que se obtiene es la constante en la atmósfera solar en watts por metro cuadrado, ¿no? Obviamente, esos días varían, pues varían porque tenemos el sol y la Tierra hace su traslación al Sol 365 días. Y obviamente tenemos, hay un equinoccio de primavera. En algún lado de la Tierra es más, el día más largo, pero no, en el otro lado del hemisferio ocurre el equinoccio de otoño, ¿sí? Y luego también tenemos el solsticio en diciembre de invierno. Y tenemos el solsticio el 21-22 de junio. Depende del hemisferio que estemos, ¿no? Ahorita es de noche, ahorita es de día en algún lugar y aquí ya está anocheciendo. Entonces, depende de dónde estemos, es que hay días más cortos y días más largos. Entonces, en ese sentido, esa ecuación se corrige porque en verano la luz llega más plena y en invierno la luz llega con cierto ángulo de declinación. Entonces, esa energía, según el mes, se comporta en esta parábola. El promedio es este que ahorita acabamos de calcular, pues los 1350 o 1367, ¿no? Pero puedes llegar hasta 1400 o puede bajar hasta 1310. En ese rango va a oscilar dependiendo el día, por el mes y por la posición que se tiene en el año.